Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Periodismo Hoy. Mi nombre es Alexia Cervantes y como cada martes, como cada semana, estoy feliz de saludar a la distancia a mi colega, a mi compañero Andrés Solís. Alexia, con el placer de saludarte como cada martes a ti y a todo el equipo que hace posible este programa Periodismo Hoy y por supuesto a la audiencia que nos acompaña como cada martes al otro lado de su aparato receptor, como siempre para platicar sobre temas importantes y de mucho interés. Oye Andrés, en efecto, hoy tenemos un tema sumamente importante, pero antes de irnos de lleno, me gustaría tratar este asunto contigo, así a pincelazo. Es que en el Estado de México están trabajando en una propuesta de ley para protección a periodistas y también en una propuesta de ley de cláusula de conciencia que me suena muy similar a la de la Ciudad de México, que bueno, esa ya la platicamos de hecho en 2 programas, por si quieren revisar los podcasts, pero ¿tú cómo ves este asunto? Mira, la historia es bastante larga, tiene muchos meses y la voy a resumir lo más breve que se pueda para razones de tiempo. El año pasado, en 2019, la bancada de Morena en el Congreso del Estado de México presentó un proyecto de ley de protección. Le hicimos comentarios en octubre del año pasado. Más de 80 periodistas nos reunimos en el Congreso para hacer un foro de análisis, de discusión sobre esta propuesta y le entregamos a la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense una propuesta de adiciones a ese proyecto de ley con las cosas que como periodistas consideramos que hacen falta y que sobre todo lo que no nos interesa mucho es que se pueda crear un mecanismo como el mecanismo federal, como el mecanismo de la Ciudad de México, Alexia, porque ya probaron que son un fracaso. Más bien lo que nosotros proponemos es una ley que dé derechos a periodistas, pero que además garantice la protección al ejercicio profesional, no cuando ya viene la agresión, que es donde han fallado los modelos de ley. Y Morena ha sido un poco reacia a entender la propuesta de periodistas y afortunadamente nos hemos reunido como periodistas con las otras bancadas y les hemos presentado las propuestas y ahora el Partido Acción Nacional presentó una contrapropuesta que incluye las propuestas de periodistas y entonces hay en realidad dos iniciativas, Alexia, de las cuales esperemos que salga una muy buena ley y el PAN adicionalmente pues presentó una ley, sí, de secreto profesional y cláusula de conciencia que toma mucho lo que legisló el Congreso de la Ciudad de México, casualmente de Morena, que es lo curioso, pero le agrega al principio los conceptos que como periodistas les dimos. Yo no creo que sea mejor tener una ley de protección por un lado y una ley de secreto profesional por el otro, porque más bien creo que no entendieron que lo que se trataba era de tener una ley de derechos, pero que es importante, sí es muy importante, que las propuestas que están ahorita en discusión en el Congreso mexiquense son valiosas, son muy valiosas y déjame decirte, Alexia, amigos y amigas de la audiencia, si se aprobase la ley en los términos en los que se puede estar discutiendo, sería la mejor ley de protección a periodistas y la mejor legislación en materia de derechos al ejercicio profesional del periodismo en todo el país. Pues ahí está, yo creo que es un tema que tenemos que abordar a conciencia y sí dedicarle todo un programa, espero yo que lo podamos hacer en próximas emisiones, porque además, bueno, tú laboras en el Estado de México y has estado al pie del cañón con estos temas justamente allá en el Congreso del Estado de México y espero que lo podamos desmenuzar muy pronto en este espacio. Y bueno, ya para, como les decía, pues esto fue un pincelazo, vamos a seguir con nuestro programa de hoy porque hoy también tenemos un tema muy interesante. Hoy hablaremos de cómo en el periodismo se reproduce la discriminación y sobre todo cómo desde nuestro ejercicio profesional, de lo que se difunda en los medios, podemos contribuir a erradicarla. Para ello nos acompañará Angélica Pineda Bojorquez. Ella es periodista y además ha trabajado desde hace muchos años, hay que decirlo, en organismos, en asociaciones civiles que promueven una comunicación sin discriminación. Y hay que recordar, Alexia, ante todo, que el derecho a la libertad de expresión no es una licencia para discriminar, para ofender, para descalificar, para
criticar sin sustento. Más bien, el ejercicio profesional del periodismo nos obliga a ser mucho más respetuosos de los derechos humanos y fundamentalmente del derecho a la no discriminación, y por eso quisimos dedicar este programa, que lo habíamos abordado, si recuerdas, en un anterior momento cuando hablamos de periodismo y lenguaje incluyente, pero ahora vamos a hablar del tema más específico de la no discriminación. Mientras, ¿qué te parece si antes de que platiquemos con Angélica Pineda, vamos a escuchar como cada semana esta cápsula de Periotips, la sección que nos presenta Graciela Ramírez y que hoy nos va a platicar sobre los medios públicos? Vamos a escucharla. Periotips. Hoy se habla de los medios públicos y la idea de lo que esto significa puede estar más clara que en el pasado. Sin embargo, el término aún se desconoce en su pleno significado, ya que esta denominación viene de organismos internacionales, pero es nuevo en nuestro país, pues la categoría de medios públicos se introdujo hasta 2014, cuando se aprobó la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En la antigua Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 no se contemplaba a los medios públicos. Los medios administrados por el Estado estaban considerados como medios oficiales o culturales y tenían la categoría de permisionados, distinta a los medios comerciales que tenían concesiones con autorización para lucrar. La prohibición de comercializar para los medios permisionados tiene su origen en la oposición de los empresarios a que los medios del Estado hicieran lo que llaman competencia desleal, es decir, consideran que el pastel publicitario solo debe beneficiar a las empresas privadas y no a las públicas. Con esto, los medios permisionados solo podían subsistir del presupuesto oficial, el cual fue siempre raquítico e insuficiente, haciendo que esas estaciones de radio y televisión tuvieran una menor capacidad de llegar a las audiencias y un atraso tecnológico difícil de revertir en un contexto de constante cambio. Muy distinto a la situación en que se han desarrollado los medios públicos europeos, donde el financiamiento está garantizado suficientemente. A falta de leyes y reglamentos durante las últimas décadas del siglo pasado, los medios permisionados en México tuvieron indefinidos sus objetivos y su misión. Fue un año después de la reforma del 2013 cuando se publican la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, en donde se introducen artículos que definen a los medios públicos como de uso social, los cuales deben precisar los mecanismos para asegurar la independencia editorial, la autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Un logro, sin duda. Sin embargo, quedaron pendientes las reglas que garanticen que esto se vuelva realidad. Y no se resolvieron los problemas de fondo que limitan el desarrollo de los medios públicos, que en México aún distan mucho de cumplir el estándar internacional establecido por la UNESCO. Los medios públicos, dice la UNESCO, son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental. Son libres de la interferencia y la presión de fuerzas políticas y comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos reciben información, educación y entretenimiento, garantizando pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia. Solo así, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra angular de la democracia.
Ya estamos de vuelta, comuníquense con nosotros, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo, y como cada semana tenemos muchos saluditos para ustedes. Sí, vamos a empezar a mandar un gran saludo, un abrazo muy apretado para Estefanía Rodríguez, que nos escucha desde San Juan del Río, Querétaro, esta bella ciudad muy cerca de esta capital del país, y como siempre hasta Tlaxcala, Anáris Granados, a nuestro querido Lorenzo Sánchez, que nos acompaña aquí en la Ciudad de México y que participaron y además contestaron atinadamente a nuestra tibia de periodismo en persona, que la semana pasada la dedicamos a Fernando Benítez. Les pusimos un audio la semana pasada y aún así como que estuvo dificilona la trivia, pero pues esperemos que hoy no se les complique tanto. Nuestro podcast, como siempre, está disponible en nuestras redes sociales y también en nuestro micrositio en la página de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, ahora sí, vamos a darles las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Se trata de una periodista que comenzó a laborar como secretaria primero en el Siglo de Torreón cuando apenas tenía 14 años. No tardó mucho en aventurarse en esto del periodismo, por lo que antes de cumplir la mayoría de edad, eran otros tiempos, antes de cumplir la mayoría de edad ya era corresponsal de El Universal, de Excelsior, de La Opinión de Los Ángeles, que hay que decir actualmente es uno de los diarios en español más leídos de Estados Unidos. Y uno de los diarios más longevos, además, en español en Estados Unidos. Y fíjate, Alexia, que esta periodista, aun y cuando ya había mujeres periodistas antes que ella está considerada como la primera reportera de andar en la calle reporteando, buscando las noticias, saliendo a andar, pues ahora sí que correteando las historias, y fue la primera, eso sí, la primera reportera en cubrir la dificilísima Nota Roja cuando trabajaba para el diario La Prensa, y de ella podemos destacar que su cobertura siempre apuntaba a dar un trato digno a las víctimas de las que hablaba. Si saben de quién se trata, por favor, comuníquense con nuestro programa. Y mientras tanto, ¿qué te parece, Alexia, si escuchamos la primera parte de nuestra entrevista sobre periodismo sin discriminación? Y estamos aquí en Periodismo Hoy a través de las diferentes señales de Radio Educación, y en esta ocasión, como lo anticipamos, tenemos un tema fundamental. Ya lo abordamos desde una óptica un poco más general, pero hoy quisimos enfocarnos a este tema del derecho a la no discriminación y cómo el periodismo influye mucho en esta parte. Queremos hablar sobre periodismo sin discriminación, y para esta emisión pues no podía estar otra persona que no fuera esta invitada de súper lujo, que es Angélica Pineda Bojorquez, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Ha trabajado en ABC Radio, en Radio Educación, por supuesto. Fue asesora de Comunicación Social y titular de Comunicación Social en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México y en la Comisión de Derechos Humanos de lo que era entonces el Distrito Federal. Y entonces, si alguien sabe de derecho a la no discriminación y de periodismo sin discriminación, pues es Angélica Pineda Bojorquez. Y de verdad, Angie, qué placer platicar contigo. Gracias por aceptar esta charla con Radio Educación y la audiencia de Periodismo Hoy. No, hombre, pues de lujo poder estar con ustedes en Periodismo Hoy, con el público de Radio Educación, que además es un público muy crítico, muy participativo. Entonces, pues siempre es una delicia estar en lo que ha sido mi casa por muchos años, ¿no? En estos momentos no, pero siempre yo la he considerado mi casa, y bueno, con gran afecto por los compañeros que ya de muchos lustros conozco en Radio Educación, pero me da muchísimo gusto que me hayan invitado. No, al contrario, Angélica. Y bueno, pues para arrancar esta charla, antes de que nos coma el tiempo, ¿te parece si comenzamos por el principio? ¿Cómo puede contribuir, cómo dirías que puede contribuir el periodismo a crear una sociedad sin discriminación? Y aquí yo le agregaría, o ¿cómo puede fomentar el periodismo que se repitan estereotipos y esquemas discriminatorios?
Pues es fundamental la labor que tienen los periodistas, los medios de comunicación, que pues diría yo que afortunadamente creo que hay cada vez mayor preocupación sobre este tema en los medios de comunicación. Debemos entender que los periodistas somos agentes de cambio, ¿no? Podemos ser, por supuesto, también agentes de conservación del orden establecido, pero creo que en la medida en que el periodismo se ha profesionalizado, quienes lo ejercemos cada vez tenemos mayor preocupación por contribuir al desarrollo de la sociedad, al cambio que se requiere para lograr que las personas tengan cada vez mejores oportunidades, que tengan igualdad de oportunidades para poder pues tener un desarrollo mejor en este mundo que nos ha tocado vivir. Por eso es que creo que el que los periodistas, el que los medios de comunicación incursionen y se preocupen por este tema de la no discriminación, de la inclusión, favorece el que podamos construir una sociedad en la cual todas las personas tengamos, no diría yo la misma valía, sino el mismo reconocimiento hacia nuestras capacidades y que podamos tener las mismas oportunidades, insisto, de desarrollo. Esto es fundamental porque el derecho a la no discriminación es un derecho llave, es un derecho fundamental que nos permite acceder al resto de los derechos. Y en este momento estoy recordando una anécdota de alguna reportera que en un momento se acercó al COPRED cuando yo estaba allí para presentar una queja por discriminación. Ella lo que nos decía es que pues ella sentía que en su trabajo se le discriminaba por el hecho de ser mujer, porque hay una visión de que los periodistas, fotógrafos, tienen que ser hombres, por lo que implica el ejercicio del periodismo fotográfico, ¿no? De que tienes que, pues muchas veces subirte a un poste o subirte a una camioneta para poder tener la mejor toma, y entonces, pues se asume que eso las mujeres no lo podemos hacer. Entonces, ella lo que se quejaba era de que no, su jefe le pedía que fuera a los eventos a dar cobertura llevando vestido o falda, ¿no? Y entonces ella me decía, ¿y por qué tengo yo que ir de vestido o de falda? Lo que él me argumenta es que yo tengo que ir así porque en algunas oficinas de comunicación, pues si las mujeres no tienen una buena presencia, como que no se les dan muchas oportunidades de acceso, ¿no? O no se les da como tanta posibilidad de tener una mayor cobertura, ¿no? A las fotógrafas, por ejemplo, pues que si las veían que no iban como muy bien vestiditas, entonces no las dejaban que llegaran hacia la parte frontal de donde estaba desarrollándose el evento, la conferencia de prensa, evento, etcétera. Y que por eso es que tenía que ir de vestido. Y me decía ella, pero entonces, si yo voy de vestido, pues no me puedo subir a un camión, no, o sea, no voy a ir solamente a cubrir eventos oficiales, también tengo que cubrir en la calle algunas cosas que ocurren, acontecimientos con los que yo me topo en el momento. Y entonces, si yo no me puedo subir a una camioneta con vestido, pues entonces no voy a tener una buena toma, ¿no? Y eso va en detrimento de mi ejercicio, porque entonces se va a pensar que yo no soy una buena fotógrafa. Entonces, se debe de comprender también que la discriminación tiene una relación directa e indisoluble con la desigualdad social. Es decir, si a las personas afro, por ejemplo, las personas afrodescendientes, no se les reconocen sus derechos, en este país existe, por desgracia, pues un gran racismo. Entonces, las personas que son afrodescendientes por sus características fisonómicas, por su color de piel, por sus rasgos físicos, pues muchas veces pueden ser objetos de discriminación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, alguna persona afrodescendiente, pues por ser de piel oscura, no se le permite trabajar en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, digamos, en una tienda
que, como se les dice ahora. Departamentales, ¿no? Muy fifís. Muy fifís, ¿no? Por el color de piel, porque hay personas que tienen resistencia a tratar con personas de piel oscura, ¿no? Prefieren tratar con personas de piel blanca, por ejemplo. Oye, Angie, pero mira, hablas de esta parte del derecho a la no discriminación, ¿no? Y de repente nos queda la duda de qué es la discriminación. Y bueno, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, dice que la discriminación es cualquier actuación, cualquier acto que pretende impedir o no reconocer algún derecho, ¿no? Cuando de repente se trata de socavar el ejercicio de los derechos por el color de la piel, por el origen étnico, racial, el origen nacional, por el sexo, la orientación genérica, por discapacidad, en fin, por muchos factores de los que habla la ley, ¿no? Y nos estás ilustrando un poco sobre esta parte de cómo se da la discriminación en México, pero esto cómo afecta el trabajo de quienes hacen periodismo a la hora de hacer coberturas periodísticas. ¿Cómo discriminamos quienes hacemos periodismo, Angie? Mira, sí, voy a llegar a ese punto. Sí quisiera primero que quedara claro cómo la discriminación, insisto, está ligada directamente con la desigualdad social y por lo tanto genera pobreza, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona sea discriminada y entonces, como tú lo señalabas, se le reste la posibilidad de ejercer sus derechos a la salud, a la educación, a un trabajo, etcétera, le va restando oportunidades de desarrollo. Por eso es que resulta fundamental que los periodistas asuman su ejercicio desde una visión de derechos humanos, desde una visión de igualdad y no discriminación, para que entonces, a partir de cómo emprendemos la redacción de una nota, cómo emprendemos la elaboración de un reportaje, podamos entonces visualizar las posibilidades que deben de tener las personas para desarrollarse de manera equilibrada, de manera equitativa a otras personas que no son tan discriminadas o que no son discriminadas. Es decir, si yo como periodista me preocupo por comprender por qué en México hay racismo, por ejemplo, entonces yo cuando haga una nota sobre una persona indígena que está siendo violentada en la calle por policías, ¿no? Que no le permiten que venda sus productos en la calle, porque bueno, hay toda una serie de lineamientos también que hay que acatar, pero pues, finalmente las personas indígenas no tienen mayor oportunidad de llevar a cabo la venta de sus artesanías, por ejemplo, y yo me voy no por la visión de entender cuál es la situación en la que se encuentra esa persona indígena que le ha orillado a vender sus artesanías en esa situación y no en una tienda departamental fifi, por ejemplo, ¿no? Estoy entonces contribuyendo a que esa persona indígena siga estando en esa misma situación, en lugar de visibilizar las condiciones que le han llevado, insisto, a estar vendiendo así. Porque además también hay una visión, por desgracia, de que las personas indígenas solamente pueden ser personas que venden artesanías en la calle, ¿no? O personas que tocan música recorriendo las calles. No les damos el reconocimiento que tienen las personas indígenas para desarrollar muchas otras actividades. Yo te puedo decir que hay mujeres indígenas que son grandes actrices. El que nosotros como reporteros pensemos que las personas indígenas solamente van a ser aquellas que pueden estar vendiendo en la calle artesanías y no un maestro en ciencias que pueda dirigir un centro comunitario, ya está haciendo que yo esté llevando a cabo mi labor con una visión de discriminación. Por ejemplo, si yo, ahora que se dio todo este tema de la migración masiva centroamericana, ¿no? En lo que se le llamaba el éxodo centroamericano, fue muy curioso ver las notas que estuvieron saliendo en medios, en las cuales se enfatizaba excesivamente el hecho de que cuando la caravana abandonaba un sitio
en donde habían estado alojados durante algunos días. Cuando se iban, dejaban ahí toda la ropa que se les había dado, ¿no? Dejaban mucha basura, dejaban un gran desorden, y entonces uno se preguntaba, a ver, número uno, ¿por qué se enfatiza que estas personas que forman parte de un éxodo, que vienen huyendo de sus países por una serie de circunstancias que les han obligado a salir de sus países, muchos de ellos porque estaban amenazados de muerte, muchos de ellos porque iban buscando un futuro para sus hijos, porque en donde vivían en sus países de origen no lo había, sus hijos podían ser cooptados por la delincuencia, incluso muchos tenían ya denuncias de que los grupos delincuenciales les habían dicho que sus hijos tenían que unirse a ellos o si no los iban a matar. Otros lo hacían porque pues querían conseguir un trabajo para poder mandarle dinero a la familia que se había quedado en el país de origen. O sea, insisto, como que pensar en todas estas circunstancias que obligaron a estas personas a salir de sus países de origen. Y yo digo, a ver, ¿y por qué no se enfatiza eso? Un reportero no enfatiza eso cuando se ve cómo se queda un estadio de fútbol, por ejemplo, después de un partido. Pensar que el hecho de que las personas que iban en ese éxodo no se llevaran toda la ropa que les regalaba, era porque, o sea, iban caminando. Eran personas que iban caminando. No podían llevar cargando tantas cosas. Hay que pensar, hay que ponerse en el papel o en los zapatos de la persona de la que estamos escribiendo, de la que estamos reporteando. Angélica, qué bueno que mencionas esto, porque ahorita con el ejemplo de las caravanas migrantes, recuerdo que en esos días se hablaba de delitos cometidos por centroamericanos, ¿no? Y el énfasis o la cabeza era la nacionalidad de estas personas, como de alguna manera tratando de criminalizar porque son de tal o cual país de Centroamérica o de Sudamérica. Pero, bueno, tú sabes, en medios públicos como en Radio Educación, abordamos constantemente información como esta con miras a prevenir y a erradicar la discriminación, a debatir en torno a estos temas, pero como periodista y como especialista en la materia, ¿qué observas en los medios comerciales, sobre todo en los medios digitales, en internet, donde de pronto pareciera que es más fácil insultar, burlarse, porque a fin de cuentas estás como escondido detrás de una computadora, ¿no? Sí, fíjate que pones el dedo en la llaga, porque esta visión que se tiene en algunos medios, ¿no?, de manejar que las personas migrantes, que las personas extranjeras, pues son delincuentes en potencia, es muy peligrosa porque entonces lo que ocurre es que vamos, este tipo de ejercicio periodístico lo que va provocando es que entonces en el imaginario social se construye la idea de que los colombianos son narcotraficantes, los venezolanos son clonadores de tarjetas de crédito, los guatemaltecos son carne de cañón para los zetas, ¿no? Son sicarios en potencia. O sea, quienes leen este tipo de notas periodísticas se van formando esta idea, y cuando se encuentran con una persona musulmana, pues de inmediato va a haber un rechazo hacia esta persona musulmana, por el hecho de que ya los medios me dijeron que todos los musulmanes, todas las musulmanas son terroristas, que todos los colombianos son narcos, entonces no me voy yo a tener ninguna interacción con alguna persona que sea colombiana de entrada porque son delincuentes, ¿no? Entonces, esto va siendo muy peligroso porque no solamente tendríamos que pensar en que de entrada haya un rechazo, sino que puede convertirse ese rechazo en una agresión que se justifique por el hecho de que, o sea, si yo sé que un colombiano es narcotraficante, pues entonces lo puedo agredir, lo puedo violentar, al cabo que no va a pasar nada, porque pues está justificado
que yo haga justicia por mi mano con una persona que es un peligroso delincuente por ser colombiano, ¿no? Entonces, digo, eso... Oye, casos hay muchos, ¿no? Claro, Porque claro. tú recordarás, Angélica, Alexia, el caso cuando asesinaron a Rubén Espinosa en la Ciudad de México, que había una ciudadana de origen colombiano, Así y entonces es. hasta quisieron desviar la atención de que el crimen había tenido que ver con drogas, ¿no? Pero hay una parte que estás mostrándolo, Angélica, que es... A ver, el periodismo es una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión, no es solo la libertad de expresión, pero como tal, la libertad de expresión tampoco es una licencia para ofender, para denostar, para discriminar. Y sin embargo, hay medios que creen que en aras de defender su derecho a la libertad de expresión, le pueden decir corrupto a una persona sin demostrárselo, le pueden decir negro a una persona en sentido peyorativo, o tomar decisiones editoriales, como por ejemplo, si vas a hablar de pueblos indígenas, como tú lo decías, pues nada más hablamos de cuando son pobres o cuando se matan entre sí, y va de la sección policíaca. Mira, eso que tú estás señalando es muy importante, porque yo he conocido a reporteros, reporteras que se han acercado siempre, ¿no? Yo he buscado tener como mucha interacción cuando estaba en oficinas de comunicación social con los reporteros y reporteras, incluso para irles ayudando a reflexionar estos temas, para ayudarles a encontrar nuevos ángulos a la nota que me planteaban, etcétera, ¿no? Y había algunos que me decían que pues les parecía muy padre, ¿no? Poder, o sea, ellos personalmente tenían mucho interés en cubrir notas con esta visión, pero luego se encontraban con que su jefe, pues, como que cuando le llevaban la propuesta de, oye, a ver, quiero hacer un reportaje sobre las mujeres indígenas que están en el mundo del espectáculo, ¿no? Entonces, pues los otros se quedaban así como de, sí, claro, pero a ver, primero hay que cubrir lo importante y luego vemos eso, ¿no? Es decir, los temas de no discriminación, de inclusión, los temas de derechos humanos como que se ven como accesorios, como que son las notas de relleno. Y no debiera ser las notas, sino debiera ser el enfoque en todas las notas. Es decir, si yo como periodista entiendo que la discriminación está relacionada, insisto, con el tema de la desigualdad social, si yo hago una nota sobre, por ejemplo, algún programa social que está enfocado a jóvenes, no solamente me voy a ir por lo que dice la versión oficial, sino que también tengo que irme, porque la versión oficial seguramente va a hablar de cuántos jóvenes han recibido la beca, ¿no? Para seguir estudiando, por ejemplo. No, yo también tengo que pensar en cuáles son las oportunidades que están teniendo estos jóvenes al recibir esas becas y cómo esas becas pueden abrirles oportunidades para el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, no solo a la educación, sino también en un momento dado a tener una mejor salud. O sea, esas cosas como que también hay que pensarlas, hay que visualizarlas. Hacemos una pausa para recordarles que estamos muy atentos a todos sus mensajes vía redes sociales. Somos Periodismo Hoy en Facebook, también nos encuentran con nuestro @periodismohoyradio y en Twitter nos pueden por ahí etiquetar con @hoyperiodismo. Y vamos a darles más pistas de nuestro personaje para ver si pueden saber de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona. Se trata de una periodista de la más importante del siglo pasado, fue directora de la prensa gráfica y además fue reconocida en su tierra natal como hija predilecta, esto en Torreón, Coahuila, y es también reconocida por sus excelentes novelas, porque además de reportera, también era escritora y lo pudo compaginar muy bien. Entre sus grandes obras se encuentra Cuando Eva se convierte en Adán y La sirena que llevaba al mar, que además fue una obra de teatro, Alexia.
y que tienen como si esta perspectiva de género, de empoderamiento de las mujeres. Hace poquito en nuestro programa hermano, en El Fin Justifica los Medios, platicaron con Elvira Hernández Carballido, que hizo justo una investigación en torno a nuestro personaje de hoy. Ay, casi se me sale el nombre, pero no se los voy a decir. Una investigación en torno a nuestro personaje de hoy, que ya decíamos, pues empezó a cubrir la nota roja aquí en la Ciudad de México. Y en la investigación nos contaba la doctora Elvira Hernández que pues no le querían dejar esa fuente porque tenían esta idea de que las mujeres se asustan muy fácil, a las mujeres luego se van a poner a llorar si las mando a cubrir nota roja, y todo lo contrario, lo hizo muy bien y lo hizo además con una perspectiva de respeto de derechos humanos de las víctimas. Y que por eso además es un gran personaje, no solamente como periodista, como persona, ¿no? El revalorar lo que tiene que ver con las historias de sufrimiento de las víctimas y no revictimizarlas. Y bueno, pues si les parece, vamos a seguir continuando. Como dicen los sonideros, vamos a seguir continuando con el programa. Pero recuerden que estamos al pendiente de todos sus mensajes. Si ya saben de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona, mándenos sus mensajes. Recuerden que aquí estamos al pendiente. Y vamos a platicar todavía otro ratito más con Angélica Pineda Bojor, que es periodista, experta en temas de derechos humanos y de derecho a la no discriminación. Oye, Angélica, quisiera preguntarte también, ya empezamos el proceso electoral del próximo año, el proceso electoral 2021, y en ese sentido, ¿cuál sería el llamado o qué dirías tú para los medios de comunicación y periodistas para hacer una cobertura libre de estigmas, de estereotipos? Porque luego las elecciones se prestan mucho para pues más casos de discriminación. Ahorita el que más recuerdo, por ejemplo, en 2018, cuando un conductor de un noti local allá en Saltillo, en Coahuila, pues llamó indio, changuito, mascota, me da hasta pena repetirlo, a un niño que salió en un spot del partido Movimiento Ciudadano. Ay, y mira, es que ese es un temazo. Siempre las campañas electorales cada vez están siendo más campañas lodosas, por desgracia, en este país, ¿no? Porque, bueno, pues la alternancia democrática ha permitido que nuevos grupos de poder estén incursionando y entonces, pues cada quien está haciendo uso de sus peores artimañas para lograr llegar al objetivo, ¿no? Yo lo que diría es que los periodistas tendríamos que estar pensando no solo en ser repetidores de lo que los partidos y los candidatos quieran posicionar, sino que tenemos que tratar de ir más allá y tenemos que considerar que nuestro objetivo principal debe ser informar a la ciudadanía, pero con la finalidad de presentarle las diferentes alternativas, la información que se genere con las diferentes ópticas, sin casarnos con una en específico, para que entonces podamos presentarle a la ciudadanía la mayor cantidad no la mayor cantidad, sino la mayor pluralidad de opiniones y de informaciones para que permitamos que los ciudadanos y las ciudadanas sean quienes se formen una opinión y a partir de ello puedan tomar una decisión, ¿no? Porque también hay que ser claros, o sea, las oficinas de prensa de los partidos y de los candidatos, obviamente lo que quieren es cortejar a los reporteros para tratar de jalarlos hacia su molino, ¿no? Y es muy fácil dejarse cortejar, por supuesto, pero lo que tenemos que pensar, insisto, es no ser instrumentos de los candidatos y de los partidos, sino ser medios para que estos partidos candidatos puedan mandar sus mensajes a la ciudadanía y nosotros los demos, pero con esta visión de, insisto, no dejarnos cooptar, no dejarnos engañar y ser muy críticos, sobre todo
pues porque seguramente que en estas elecciones va a haber una gran cantidad de mujeres, ¿no? Afortunadamente ya los órganos electorales han determinado una serie de lineamientos para que haya una mayor equidad en cuanto a candidatas y candidatos, ¿no? Y entonces esto va a permitir que haya muchas más mujeres, y las mujeres candidatas siempre están como en una línea más delicada, ¿sabes? Porque entonces aquello que a los hombres se les celebra, a los candidatos hombres se les celebra, a las mujeres se les resulta su condena, su peor condena, ¿no? Entonces puede ser que si se da a conocer que un hombre candidato pues tiene muchas mujeres, pues a lo mejor haya quien no lo vea tan mal como si se da a conocer que una mujer candidata ha tenido muchas parejas, ¿no? Y claro que los medios son los principales reproductores de la violencia en razón de género y la violencia política contra las mujeres. Y creo que los medios y periodistas pues tenemos la oportunidad de empezar a ensayar, también rompiendo ese discurso de los fifís y los chairos y reproducir los mensajes discriminatorios que salen desde Palacio Nacional. Pero a propósito de esto, Angélica, tú que estuviste en el CONAPRED, el CONAPRED entrega, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entrega cada año un premio al periodismo sin discriminación, que yo creo que ha estado muy mal planteado, porque de repente premian buenos trabajos periodísticos, sí, muy buenos, pero que no están redactados de manera inclusiva, que no muestran este tema del derecho a la no discriminación, sino que solamente abordaron un tema coyuntural. ¿Crees que sirve el premio de periodismo Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, que entrega el CONAPRED, junto con otras instituciones? Mira, yo creo que todo lo que haga que la discriminación se visibilice es importante, abona, ¿no? O sea, porque primero tenemos que hablar de lo que hay y después tendríamos que hablar de lo que queremos construir. O sea, ahora en estos momentos es importante que los periodistas, a partir de nuestro ejercicio, podamos visibilizar el problema de la discriminación, porque si no lo visibilizamos, entonces no existe. Cuando no hay un problema, pues no hay necesidad de resolverlo, ¿no? Entonces, en la medida en que los reporteros, las reporteras hagan trabajos en donde hablen sobre el tema de la discriminación, yo creo que, no digo, nunca he sido jurado, ¿no?, del premio, pero y no he platicado con los jurados para saber en ese sentido cuál ha sido como la línea que han seguido, pero yo creo que a ellos les ha preocupado más, insisto, esto, que se pueda visibilizar el tema, y pues si hay trabajos que también cumplen con lo otro, yo creo que pues genial, ¿no? Lo otro, yo creo que ayudaría mucho que los medios se acercaran al CONAPRED a solicitarle cursos, talleres para sus reporteros, porque, híjole, sí te puedo decir, porque me tocó, que es bien difícil luego que los medios quieran abrir las puertas para que su personal sea capacitado en temas de no discriminación. Bueno, pues este programa se transmite el 29 de septiembre y la convocatoria, por si hay algún interesado, esta convocatoria que mencionaba Andrés Solís, la del Premio Rostros de la Discriminación, cierra mañana, 30 de septiembre, y pues es un buen pretexto para darle una checadita a la información del CONAPRED, a información sobre estos temas, a replicar el podcast. Y Angélica, no me queda más que agradecerte compartir este tiempo con las audiencias de Radio Educación. Ya sabes cómo es la radio, se nos terminó el tiempo, pero espero que este sea el pretexto perfecto para volver a charlar en este espacio. Perfecto, ¿no? Pues cuenten conmigo en lo que haya a la menor oportunidad, ustedes digan rana y yo brinco. No se les olvide, por favor, que si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro de la serie,
pueden volverlo a escuchar a través de nuestro podcast, que va a estar disponible, ustedes lo saben, a partir de este miércoles en todas nuestras plataformas sociodigitales. Ahí van a poder volver a escuchar esta charla con Angélica Pineda Bojorquez o con cualquiera de las personas que han estado presentes en este programa. Y ahora sí, finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís, dedicada hoy a una periodista cuyo nombre lleva la medalla que otorga la Asociación Nacional de Periodistas Mexicanas, que condecora a periodistas con una destacada trayectoria ininterrumpida. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Magdalena Mondragón. La llamada región de la comarca la vio nacer en una fecha revolucionaria, el 14 de julio, de un año también revolucionario, 1913. Narradora, dramaturga y apasionada de la cultura y la visión de las mujeres, encontró en el periodismo la ruta donde conjuntó sus intereses. Su nombre fue Magdalena Mondragón. Magdalena Mondragón Aguirre nació el 14 de julio de 1913 en Torreón, Coahuila. Apenas unos meses antes, el general Victoriano Huerta había orquestado un golpe de Estado que recrudeció la Revolución Mexicana. Magdalena vivió sus primeros años en la comarca lagunera, en el seno de una familia de clase media, y luego se fue a estudiar el bachillerato a los Estados Unidos. A mediados de los años 20, regresó a Torreón a estudiar comercio y en 1927, cuando apenas tenía 14 años de edad, entró a trabajar como secretaria en el periódico El Siglo de Torreón. 2 años después, comenzó a publicar sus primeros textos periodísticos y antes de ser mayor de edad, ya era una periodista profesional y no tardó mucho en ser corresponsal de diarios importantes como La Opinión de Los Ángeles, Excelsior y El Universal. En 1935, Magdalena Mondragón decidió cambiar de aires y se fue a vivir a la capital del país, donde pronto encontró empleo como reportera en el diario La Prensa. A su llegada a la Ciudad de México, Mondragón Aguirre se convirtió en la primera reportera de Nota Roja y permaneció 3 décadas en la redacción de este medio. Su influencia y profesionalismo la llevaron pronto a consolidarse como una de las periodistas más importantes y en 1950 fue nombrada directora del periódico La Prensa Gráfica. En esos mismos años aprovechó la oportunidad de cursar una maestría en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la par de su trabajo como periodista y gracias a su facilidad de contar historias, muy pronto Magdalena Mondragón Aguirre inició su exploración en la literatura. Su maestría en letras le dio las herramientas narrativas que le hacían falta para consolidarse como escritora, aunque su primera novela, Puede que el otro año, fue publicada en 1937. A esta novela le siguieron Souvenir en 1938, No debemos morir en 1940, Norte Bárbaro de 1944 y muchas más, hasta completar 19 obras, siendo las últimas 2 Mi corazón es la tierra y Cuando la revolución se cortó las alas, intento de una biografía del general Francisco J. Mújica, ambas publicadas en 1967. Su vasta obra incluyó también obras de teatro como Cuando Eva se vuelve Adán, Torbellino, La sirena que llevaba al mar y El mundo perdido, que escribió entre 1947 y 1950. Magdalena Mondragón Aguirre, la narradora y periodista, fue reconocida en 1977 como hija predilecta de Torreón, Coahuila, y la Universidad Autónoma de Coahuila instituyó un premio al ensayo que lleva su nombre.
La vida y obra de la periodista coahuilense se ha traducido también en el premio que cada año entrega la Asociación Mexicana de Periodistas Universitarias para reconocer la excelencia de los nuevos talentos del periodismo, especialmente aquel que tiene perspectiva de mujer. Y ahora sí, mi querido Andrés, es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación. Recuerden, nuestra cita todos los martes, pasadito de las 13 horas. Les agradecemos como siempre el favor de su atención por habernos acompañado en esta gran charla. Yo creo que el tema de la no discriminación tiene que ser permanente en todos nuestros contenidos, en todos los medios, sin distinción, y esperemos que sea de utilidad. Si tienen más preguntas, dudas, ya saben que la discusión la continuamos a lo largo de toda la semana en nuestras redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter @hoyperiodismo, y como siempre, como cada martes, el placer de tu compañía, mi querida Alexia, y de todo el equipo de producción de Periodismo Hoy. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Liliana Rodríguez y Frida Ramírez, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, asistencia de producción de Edith Rojas, en los micrófonos Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.